Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su refugio para todo lo relacionado con el drama, el romance y las culturas exóticas que nos transportan a mundos lejanos. Hoy nos embarcaremos en un viaje emocionante, un vistazo al futuro cercano para descubrir qué nos depara el universo de las series turcas en 2025. Sí, lo han oído bien. Vamos a explorar las producciones más prometedoras que, según nuestras fuentes, están destinadas a convertirse en los romances y dramas imperdibles del año. Prepárense porque vamos a hablar de pasión, intriga, secretos oscuros y, por supuesto, paisajes impresionantes que solo Turquía puede ofrecer. Antes de sumergirnos de lleno en este mar de emociones, permítanme recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, si aman descubrir nuevas series y actores talentosos, no olviden suscribirse al canal. Activando la campanita, recibirán una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes, análisis y recomendaciones para satisfacer su sed de drama. Así que no lo duden y únanse a nuestra creciente comunidad de adictos a las telenovelas turcas. Bien, ahora sí, entremos en materia. ¿Qué nos espera en 2025? La verdad es que los productores turcos no descansan, y cada año nos sorprenden con historias más elaboradas, personajes más complejos y una calidad de producción que no tiene nada que envidiar a las series occidentales. Hemos estado investigando a fondo, leyendo entre líneas y escuchando rumores para traerles un adelanto de lo que creemos será lo más destacado del año que viene. Para empezar, hay una serie que está generando muchísimo revuelo, aunque aún no se sabe mucho al respecto. Se titula provisionalmente Las sombras del Bósforo, y según lo que hemos podido averiguar, se trata de un thriller romántico ambientado en el Estambul contemporáneo. La historia gira en torno a una joven detective que investiga una serie de asesinatos misteriosos que parecen estar conectados con un oscuro secreto familiar que se remonta a la época otomana. Por supuesto, en medio de esta investigación llena de peligros, encontrará el amor en el lugar menos esperado, un hombre enigmático con un pasado igualmente turbio. Ya me imagino las escenas de tensión y pasión desbordante. Los rumores apuntan a que el protagonista masculino será interpretado por un actor relativamente nuevo, pero que está causando sensación en Turquía por su talento y su atractivo innegable. Estaremos muy atentos a las noticias sobre el elenco y la fecha de estreno de esta serie. Pero profundicemos un poco más en los elementos que hacen de Las sombras del Bósforo una apuesta tan atractiva. La premisa por sí sola ya es un imán para los amantes del misterio y el romance. Una detective joven y ambiciosa arrastrada a una investigación que la conecta con su propio pasado familiar, es un arquetipo narrativo probado y verdadero. Sin embargo, el contexto de Estambul, con su mezcla de modernidad y tradición, le da un giro fresco y original. Imaginemos las estrechas calles del Gran Bazar, iluminadas por la luz tenue de las lámparas, como telón de fondo para persecuciones emocionantes. Visualicemos las majestuosas mansiones a orillas del Bósforo, guardando secretos centenarios entre sus paredes de piedra. Y por supuesto, la omnipresente influencia de la historia otomana, tejiendo una red de intrigas y conspiraciones que se extienden hasta el presente. El personaje del hombre enigmático también promete ser un punto fuerte de la serie. ¿Quién es este hombre? ¿Cuál es su conexión con el secreto familiar de la detective? ¿Es un aliado o un enemigo? Las posibilidades son infinitas. Podría ser un historiador que ha dedicado su vida a investigar la época otomana, un descendiente de una familia noble caída en desgracia, o incluso un miembro de una sociedad secreta que busca proteger los antiguos secretos del imperio. Sea cual sea su origen, su presencia en la vida de la detective sin duda desatará un torbellino de emociones y peligros. Además, la elección del actor protagonista podría ser un factor clave en el éxito de la serie. La industria turca está llena de jóvenes talentos con un carisma arrollador y una capacidad camaleónica para transformarse en diferentes personajes. Si los rumores son ciertos y el elegido es realmente un actor relativamente nuevo, esto podría ser una oportunidad dorada para lanzar su carrera a nivel internacional. Estaremos ansiosos por ver quién es el afortunado y cómo interpreta este papel desafiante. Otra producción que promete arrasar en 2025 es una adaptación de una novela histórica muy popular en Turquía, titulada El susurro del palacio. Esta serie nos transporta al siglo XVIII a la corte otomana, donde las intrigas palaciegas, las ambiciones desmedidas y los romances prohibidos eran el pan de cada día. La historia se centra en una joven esclava que, gracias a su inteligencia y su belleza, logra ascender en la jerarquía del harén y se convierte en la favorita del sultán.
Sin embargo, su ascenso al poder la convierte en el blanco de las envidias y conspiraciones de las otras mujeres del harén, así como de los altos funcionarios del imperio. Prepárense para vestuarios espectaculares, decorados fastuosos y una trama llena de giros inesperados. Además, nos han chivado que esta serie contará con la participación de una actriz muy querida por el público internacional, que ya ha protagonizado otras telenovelas turcas de gran éxito. Así que no se la pueden perder. Pero El susurro del palacio no solo se apoya en el encanto exótico de la corte otomana. La historia de una joven esclava que desafía las convenciones sociales y se abre camino en un mundo dominado por hombres es un tema universal que resuena en el público de todo el mundo. Su inteligencia, su valentía y su capacidad para adaptarse a las circunstancias adversas la convierten en un personaje inspirador con el que es fácil identificarse. Además, la serie promete explorar las complejas relaciones entre las mujeres del harén, mostrando tanto la rivalidad y la envidia como la solidaridad y el apoyo mutuo. La intriga política también jugará un papel importante en la trama. Los altos funcionarios del imperio, celosos del poder del sultán y temerosos de la influencia de la joven esclava, no dudarán en recurrir a la traición y la conspiración para socavar su posición. Los espectadores pueden esperar escenas de tensión, diálogos ingeniosos y giros inesperados que los mantendrán al borde de sus asientos. Y por supuesto, el romance prohibido entre la joven esclava y el sultán será uno de los principales atractivos de la serie. ¿Será un amor verdadero o una simple estrategia para alcanzar el poder? ¿Podrá la joven esclava superar las barreras sociales y culturales que la separan del sultán? Estas son algunas de las preguntas que la serie explorará a lo largo de sus episodios. La participación de una actriz reconocida internacionalmente sin duda atraerá a una audiencia global. Su talento y su carisma seguramente elevarán la calidad de la serie y la convertirán en un éxito aún mayor. Los fanáticos de las telenovelas turcas ya están especulando sobre quién podría ser la actriz elegida, y la expectación no deja de crecer. Pero no todo van a ser thrillers e historias de época. También hay una serie que apunta a convertirse en la comedia romántica del año. Se llama Amor en la azotea, y cuenta la historia de dos jóvenes que viven en el mismo edificio en Estambul y que, a pesar de sus personalidades opuestas y sus diferentes estilos de vida, terminan enamorándose perdidamente. Ella es una aspirante a escritora que sueña con publicar su primera novela, mientras que él es un chef famoso que regenta un restaurante de éxito. La serie promete estar llena de situaciones divertidas, diálogos ingeniosos y, por supuesto, escenas románticas que nos harán suspirar. Además, la ambientación en Estambul, con sus calles llenas de encanto, sus mercados bulliciosos y sus vistas impresionantes, será un personaje más de la historia. Si buscan una serie ligera, entretenida y llena de corazón, Amor en la azotea es la opción perfecta. Amor en la azotea apuesta por una fórmula sencilla pero efectiva: el choque de personalidades que desemboca en el amor. La aspirante a escritora, probablemente una soñadora idealista con una visión romántica del mundo, contrastará con el chef famoso, un hombre práctico y realista centrado en su carrera. Sus encuentros iniciales estarán llenos de malentendidos y situaciones cómicas, pero poco a poco, a medida que se conozcan mejor, descubrirán que tienen más en común de lo que pensaban. La serie explorará los desafíos y las alegrías de perseguir un sueño. La aspirante a escritora tendrá que enfrentarse al rechazo de las editoriales, a la falta de inspiración y a las dudas sobre su propio talento. El chef famoso, por su parte, tendrá que lidiar con la presión de mantener su restaurante en la cima, la competencia feroz y las expectativas de sus clientes. El romance entre los dos protagonistas será el hilo conductor de la serie, pero también habrá espacio para historias secundarias que involucrarán a otros personajes del edificio. Vecinos excéntricos, amigos leales y familiares entrometidos añadirán color y humor a la trama. Y por supuesto, la gastronomía turca jugará un papel importante en la serie. Las escenas en el restaurante del chef famoso nos mostrarán la riqueza y la diversidad de la cocina turca, con platos deliciosos y aromas tentadores. Prepárense para abrir el apetito. La ambientación en Estambul, con sus terrazas con vistas al Bósforo, sus cafés con encanto y sus calles llenas de vida, será un elemento clave del éxito de la serie. La ciudad se convertirá en un personaje más de la historia, añadiendo un toque de magia y romanticismo a cada episodio. Y hablando de comedias románticas, también hay rumores sobre una segunda temporada de una serie que ya fue muy popular hace un par de años, El aroma del amor. Aunque todavía no hay nada confirmado,
los fans de la serie están cruzando los dedos para que sus protagonistas, interpretados por dos actores muy queridos, vuelvan a enamorarnos con su química innegable y sus ocurrencias divertidas. Si se confirma la segunda temporada, seguramente se convertirá en uno de los estrenos más esperados de 2025. Si El aroma del amor regresa, tendrá que superar el desafío de mantener la frescura y la originalidad que la hicieron tan popular en su primera temporada. Los guionistas tendrán que encontrar nuevas formas de desarrollar la relación entre los protagonistas, evitando caer en clichés y lugares comunes. También tendrán que introducir nuevos personajes y subtramas que añadan interés y emoción a la trama. Una posible dirección para la segunda temporada sería explorar los desafíos de la vida en pareja. ¿Cómo lidian los protagonistas con las diferencias de opinión, las responsabilidades compartidas y las expectativas de sus familias? ¿Cómo mantienen viva la llama del amor a pesar de las dificultades? Otra posibilidad sería introducir un conflicto externo que ponga a prueba la relación de los protagonistas. Podría ser la llegada de un nuevo rival amoroso, un problema familiar que amenaza con separarlos, o una oportunidad profesional que los obliga a tomar decisiones difíciles. Sea cual sea la dirección que tomen los guionistas, lo importante es que la segunda temporada mantenga el espíritu alegre y optimista que caracterizó a la primera. Los fanáticos de El aroma del amor esperan una serie divertida, romántica y llena de esperanza. Pero la cosa no se queda ahí. También hay varias series dramáticas en desarrollo que prometen explorar temas complejos y relevantes para la sociedad turca actual. Una de ellas, titulada La jaula de cristal, aborda el tema de la violencia doméstica y el empoderamiento femenino. La historia se centra en una mujer que, tras sufrir años de maltrato por parte de su marido, decide romper con su pasado y empezar una nueva vida. Sin embargo, escapar de su abusador no será fácil, y tendrá que enfrentarse a numerosos obstáculos y prejuicios para lograr su libertad. Otra serie, El legado prohibido, explora el tema de la corrupción y la impunidad en el mundo de la política y los negocios. La historia sigue a un joven abogado que decide investigar la muerte de su padre, un periodista que había destapado un escándalo de corrupción a gran escala. Su investigación lo llevará a descubrir secretos oscuros y a enfrentarse a poderosos enemigos que están dispuestos a todo para proteger sus intereses. Estas series, aunque dramáticas y a veces duras, son importantes porque arrojan luz sobre problemas sociales que a menudo se ignoran o se minimizan. Estas series demuestran la madurez de la industria televisiva turca, que se atreve a abordar temas difíciles y controvertidos. La jaula de cristal se presenta como una serie valiente y necesaria que puede generar un impacto positivo en la sociedad. Al mostrar la realidad de la violencia doméstica, la serie puede ayudar a concienciar al público sobre este problema y a romper el silencio que lo rodea. También puede servir de inspiración para las mujeres que sufren maltrato, mostrándoles que no están solas y que hay esperanza para el futuro. El legado prohibido, por su parte, es una serie que puede despertar la conciencia cívica del público. Al mostrar los mecanismos de la corrupción y la impunidad, la serie puede ayudar a comprender cómo funciona el sistema y cómo se puede luchar contra él. También puede servir de inspiración para los jóvenes que aspiran a una sociedad más justa y transparente. Por supuesto, estas series no están exentas de riesgos. Abordar temas tan sensibles puede generar controversia y críticas. Pero es importante que la industria televisiva turca siga apostando por este tipo de producciones, ya que son fundamentales para promover el debate público y generar un cambio social. Por supuesto, estas son solo algunas de las series turcas que esperamos con ansias en 2025. La verdad es que la industria televisiva turca está en constante evolución, y cada año nos sorprende con nuevas propuestas y formatos innovadores. Así que estén atentos a nuestro canal, porque seguiremos investigando y trayéndoles las últimas noticias y novedades sobre el mundo de las telenovelas turcas. Y bien, llegamos al final de nuestro recorrido por el fascinante universo de las series turcas que nos esperan en 2025. Hemos explorado thrillers románticos llenos de misterio, dramas de época con intrigas palaciegas, comedias románticas que nos robarán el corazón y series dramáticas que nos harán reflexionar sobre temas importantes. Esperamos que este adelanto les haya resultado interesante y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos preparándolo. Queremos saber cuáles de estas series les emocionan más y qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Así que no duden en dejar sus comentarios y sugerencias en la sección de comentarios.
Y antes de despedirnos, les recordamos que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares adictos a las telenovelas turcas, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos pronto con más drama, romance y pasión turca. Hasta la próxima.